receta, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar algo súper delicioso, práctico y sencillo de hacer. Vamos a hacer unos panecitos rellenos de queso súper esponjosos y súper deliciosos que a todos les van a fascinar. Vamos con el video para que te enteres cómo hacer estos deliciosos panecitos rellenos de queso que a todos les van a encantar. Si eres nuevo o nueva por acá viendo mis recetas o en mi canal o aún no te has suscrito a él, te invito a que te suscribas a mi canal. Si el video te gusta, dale me encanta y compártelo en tus redes sociales. Para estos panecitos de queso es súper sencillo. Recuerda, los ingredientes siempre te los pongo abajo en la descripción del video, por si se te va algún detalle o por si se me pasa alguno a mí. Estos panecitos de queso son súper prácticos de hacer. Si tú quieres hacerlos de forma manual, adelante. El amasado que vas a hacer es muy sencillo, realmente no vas a hacer tanto trabajo. Yo en esta ocasión voy a utilizar la batidora de Cuisinart, te voy a explicar cómo lo voy a hacer, pero antes voy a hacer primero el fermento de la levadura. Aquí tengo 300 mililitros de leche tibia. Esto equivale como a una taza y un cuarto aproximadamente. A esa leche tibia voy a ponerle 2 cucharadas de azúcar, que esto equivale como a 30 gramos. Voy a ponerlos en la leche. Tengo 11 gramos de levadura seca activa, que esto equivale como a 2 cucharaditas copeteadas. Voy a ponerlas en la leche. No la vayas a confundir con Royal o polvo para hornear, eso es completamente diferente. Vamos a dejarla reposar por aproximadamente unos 10 minutos hasta que empiece a hacer un poco de burbujas, es cuando ya la vamos a utilizar. Y pasaron unos 10 minutos más o menos y mi fermento ya está listo. Voy a acercarlo para que tú lo veas, espero ahí se pueda enfocar. Se vean las burbujas que ya hizo, la espuma que hizo por la parte de encima de la leche. Así es como necesitamos este fermento. Ahora te voy a decir cómo vamos a utilizar. Voy a poner el fermento de la leche en el bowl. Y aquí tengo mantequilla derretida. ¿Cuánto es? 45 gramos, que esto equivale como a la mitad de una barrita. Aquí en México venden barritas de 90 gramos. Con la mitad, con eso vamos a necesitar que esté derretida. Voy a ponerla en la leche. Y como en esta ocasión vamos a utilizar levadura, recuerda que vamos a necesitar el gancho amasador. El gancho amasador es perfecto para las masas leudadas o con levadura. Vamos a ponerlo para empezar a mezclar. Y ahí mismo voy a ir poniendo harina. ¿Cuánto tengo aquí? Son 500 gramos, que esto equivale más o menos como a 3 tazas y un cuarto aproximadamente. Voy a ir poniéndola poco a poco para mezclarla. Y también voy a agregar media cucharada de sal. Y ahora vamos a empezarlo a mezclar. Voy a poner a velocidad media, que sería en el número 4. Y listo, mi masa ya quedó. Esta es una masa que si te fijas no se te pega. Así es como vamos a necesitar esta masa. Ahora la voy a dejar reposar, voy a ponerla por al menos de 40 minutos a 1 hora para que doble su tamaño, para que crezca nuestra masa. Vamos a ponerla en un lugar donde no haya corrientes de aire. Vamos a ponerla en un bowl perfectamente bien tapada y ahí vamos a dejarla reposar por ese tiempo. Listo, mi masa ya quedó, ya dobló su tamaño, ya está mucho más esponjada. Te voy a decir lo que sigue. Para la preparación vamos a necesitar queso. Tengo 250 gramos, probablemente necesites un poco más. Vamos a picarlo en cubitos grandes y vamos a empezar a hacer bolitas y vamos a rellenarlos. Te explico cómo. Lo primero es, hacemos una pelotita, agarramos un poco de masa como si fuera una pelotita, la vamos a aplastar y vamos a poner un pedacito de queso en la parte de adentro y vamos a hacer como si fuera una costura. Cuando lo metas, aplasta de esta forma y ya solamente le vuelves a dar la forma redonda. Y así vamos a hacer con la masa y el queso de esta forma. El tamaño puede ser un poco más grande, más pequeño, no hay ningún problema. Aquí no tenemos que llevar algún patrón exacto. Voy a engrasar un molde y lo voy a enharinar y ahí voy poniendo todas las bolitas. Y listo, las bolitas ya las acomodé, así es como te deben de quedar. No tienen que ser de una forma perfecta, no te preocupes, no pasa absolutamente nada.
Solo pon el queso necesario que tú creas. Si quieres ponerle un poquito más, adelante. Yo no me llevé más que los 250 gramos que tenía de queso. Si tú quieres ponerles un poco más, puedes hacerlo sin problema alguno. Ahora voy a dejarla reposar por al menos otros 30 minutos en un lugar donde no haya corrientes de aire para que crezcan un poco más y después ya las llevaremos al horno. Y listo, mis bolitas de queso ya crecieron, ya doblaron su tamaño, así es como necesitamos que estén. Simplemente voy a barnizarlas con un poquito de leche. Voy a poner una mezcla de leche, un poco de azúcar y una pizca de sal. Ahorita te explico cuánto es en cantidades. Vamos a barnizarlos y para esto tu horno debes de estar precalentándolo unos 10 o 15 minutos. Puedes utilizar el horno convencional, un horno eléctrico. En mi caso yo voy a utilizar el air fryer de Cuisinart. Vamos a ponerlo a 180 grados, que son 350 Fahrenheit. Vamos a ponerlo en modo bake, que es hornear sin convección, y lo vamos a dejar unos 10 minutos. Y ya cuando en ese tiempo que el horno esté caliente, vamos a meter nuestros panecitos y ya te voy a decir cuánto tiempo llevaron. Y ya pasaron aproximadamente como unos 7 minutos más o menos. Mis panes al parecer ya quedaron listos. Y ahora simplemente vamos a barnizarlos con un poco de mantequilla por encima y vamos a dejarlos enfriar. ¿Ya viste qué fácil es hacer estos panecillos de queso? Son súper sencillos, los haces muy fácil, simplemente te van a encantar. Y quiero mandar un enorme saludo y agradecimiento a todas las personas que me ven en distintas partes del mundo, que es aquí en México, claro está, en España, en Estados Unidos, en Colombia, en Perú, en Argentina, en El Salvador, en Bolivia, en Panamá, en muchos otros lugares, en Argentina también. Muchísimas gracias a todas las personas que ven mis videos. Saludos a todos. Y ahora vamos a dejarnos de palabrería y vamos a ver qué tal nos quedaron nuestros panecillos. Y quiero mostrarte para que tú veas cómo quedaron. Huelen muy rico, se ven súper deliciosos. Yo los hice en este molde cuadradito, tú puedes hacerlos en un molde redondo, inclusive hasta en un refractario sin ningún problema te van a salir. Ahora vamos a probarlos. La ventaja de estos panecillos es que son súper suavecitos. Voy a aplastarlos ahí para que tú veas. Espero ahí se alcance a ver. Son súper deliciosos, la masa es súper esponjosa. Vamos a probarlos, provecho. Vamos a probar con queso. Están mega deliciosos. Si tú quieres utilizar otro tipo de queso para fundir, adelante, puedes hacerlo sin problema alguno. Notes el queso. Y lo mejor es que en menos de 15 minutos tus panes están listos. Estos panecitos a los niños les van a encantar. Esta es una receta obligada de sí o sí que los tengas a hacer porque simplemente te van a fascinar. Espero que esta práctica e infalible receta se vuelva una de tus favoritas, porque estos panecillos de queso los haces muy rápido, los ingredientes los encuentras muy fácilmente, lo haces de una manera súper sencilla y a todos les van a encantar y tú vas a quedar como la estrella en la cocina. Y yo espero que a ti te guste, la hagas, la compartas y me lo compartas. Nos vemos en la próxima con otro video. Saludos a todos.